abril pasado fue creada una página de internet www.denunciacorrupción.mx para que cualquier ciudadano presente casos de corrupción, irregularidades relacionadas con la atención médica de la pandemia, la cual se hace más necesario con la llegada de vacunas, que además también están de la mano con el año electoral. Ayer vimos en redes sociales videos en donde promotores de Morena acuden a los domicilios de adultos para pedirles credenciales de elector para registrarlos en programas sociales y obtener la vacuna. Veamos. Decirle qué es lo que ocupa. ¿Pero ese programa es de Morena o es del gobierno federal? Pues es de lo mismo, Morena Morena los mandó, pero los programas son de la federación. Ajá. Sí, porque ahorita me dijo una señora, ¿por qué no anda apuntando para que apunten a tu mamá? Sí, podemos. Y ¿Usted ya se apuntó también, ya se registró para la vacuna contra el COVID? No. También estamos registrando a las personas que sean mayores de 60 años para registrarlos para que les hablen también de la vacuna y les digan cuándo les toca y en qué módulo de Pero yo tengo 50 años. Ah, ok, no, todavía no entra. Pero si tiene algún familiar de 60 o más, pues podemos registrarlo también. Y para comenzar justamente sobre ello, tengo en la línea a Maribel Flores. Ella es profesora investigadora en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Maribel, te saludo con gusto. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de noticias. Gracias a ti, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias, Maribel. Bueno, pues, ¿qué opinas de lo que estamos viendo en términos del uso político de la vacuna? Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo tengo aquí tatuado en la mente, donde decía en la conferencia mañanera, sería mezquino utilizar la vacuna de forma política. Y al parecer la mezquindad ha sido el retrato perfecto de la Cuarta Transformación, que ha utilizado la vacuna a diestra y siniestra. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿y la vacuna? ¿Qué opinas al respecto, Maribel? Bueno, yo te comentaría que en principio un acto de este tipo como los que se están documentando, por ejemplo en el caso de Reynosa, Tamaulipas, Ciudad de México, como el que has referido concretamente, pudieran derivarse, hay que investigarlo por supuesto por la autoridad competente, en delitos, es decir, no solamente sería un acto inmoral, ¿no? Y una vergüenza también que los partidos políticos utilizaran justamente la vacuna a cambio de un voto, a cambio de una preferencia en materia electoral, sino incluso puede constituirse como un delito, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido yo te diría que es preocupante no solamente lo que ha ocurrido en cuanto al manejo de la crisis sanitaria desde un origen, sino lo que está ocurriendo en este momento justamente con el plan que tiene que tener el gobierno en materia de vacunación. Así, pues vemos otros casos, como es el caso de Chile, el caso de Estados Unidos, donde ha habido justamente un manejo distinto en términos de, en principio, la negociación de las vacunas, para que justamente, como lo comentabas, en principio haya vacunas para poder atender a la población, que en este caso la prioritaria sería alrededor de 15 millones de adultos mayores que se tendrían que vacunar para el mes de abril, de acuerdo a las estimaciones del gobierno, lo cual con las cifras que tenemos hasta el momento y con la forma en la que se están aplicando, la estrategia de distribución también, se antoja difícil, ¿no? Es un escenario complejo en ese sentido. Y aunado a ello, tenemos que considerar en el caso de México que se está llevando a cabo este proceso en medio de un proceso electoral, ¿no? Que está en curso, que inició desde el año pasado y que ahora pues está justamente agudizando con este tipo de actos de parte de actores políticos o partidos que se desacreditan entre sí mismos, justamente en lo que se refiere a la aplicación de la vacuna, en un proceso donde justamente lo que está ocurriendo es que desafortunadamente hay quienes están utilizando este recurso para poder obtener un voto a cambio de tener un beneficio que en principio no le corresponde a estos actores como lo promueven. Si esto fuera así, promoverlo porque no tienen por qué ellos garantizarlo, ¿no? Es un derecho que está garantizado en una ley. Muchos dicen los miembros de la Cuarta Transformación del gobierno que la vacuna es gratuita, ¿no? Creo que esto es una forma en la que sí el gobierno nos dice no tienes que pagar personalmente por la vacuna, sin mencionar que México está pagando 32 mil millones de pesos que vienen del presupuesto de los mexicanos para
comprar esta vacuna, lo que nulifica la gratuidad de la misma. Te pregunto, Maribel, Morena está incurriendo en el uso mezquino de la vacuna para fines electorales. ¿Hay algo que va a hacer la fundación, lo que ustedes representan, Denuncia Corrupción, no fundación, Denuncia Corrupción.mx, para presentarlo ante los tribunales electorales o inclusive ante la Fiscalía General de la República? Pues justamente la plataforma es útil para que la ciudadanía pueda denunciar o reportarnos justamente si están ocurriendo este tipo de incidencias. Esto quiero comentar que, bueno, fue un proyecto que nació de parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, justamente pues durante la pandemia, pero ahora empatándolo con el proceso electoral, también se está buscando que haya un espacio de denuncia para que el ciudadano pueda reportar justamente estas incidencias y nosotros también podamos documentarlo y visibilizarlo. También hay un apartado en el apartado superior derecho donde vienen los reportes y donde se puede hacer una visualización de datos, y el ciudadano también, al igual que la autoridad, puede revisar justamente en qué parte del país están ocurriendo estas incidencias y justamente se puedan investigar por parte de la autoridad competente. Aquí te quiero decir, como lo comentabas, que a partir de la Ley General de Salud, pues sí está establecido que todas las personas residentes en territorio nacional tienen derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública federal o local, evidentemente, las vacunas que están contempladas dentro del Programa Nacional de vacunación universal. Entonces, en ese sentido, no es una cortesía que un funcionario público o que un candidato o candidata, en este caso precandidatos, pues evidentemente utilice la vacuna con fines electorales. Por lo tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya sea a nivel federal o en las entidades federativas, tendría que investigar justamente, tendría que atenderlo, y el INE también tendría que estar, y la autoridad electoral en los órganos locales también tendrían que estar al tanto del seguimiento y la investigación de estos casos, dado que en el supuesto de que ocurra un delito tendría que obviamente sancionarse, ¿no? ¿Qué otros delitos les han reportado ustedes que se han dado por parte del gobierno en el uso de la vacuna? Ustedes, con esta plataforma, además del video que presentamos del uso electoral, ¿se han dado llamadas, se han dado mensajes de texto? ¿Has visto algunos otros delitos que valga la pena que nuestro auditorio conozca y estén al pendiente de ellos? Mira, en este momento toda la información se está concentrando en la plataforma digital. También va a haber una posibilidad donde el ciudadano pues, pueda compartir esta información con los posibles soportes o evidencias que pudieran compartir derivado del reporte o la denuncia que presenten. Esta información, evidentemente, también para la autoridad sería valiosa para investigar, ¿no?, los posibles cursos de los posibles delitos o reportes que nos lleguen a nosotros también, y en ese sentido se está alimentando el sistema. Todo se hace a través de la plataforma digital, a través de la plataforma que están ustedes presentando, y a partir de ahí nosotros transferimos también y compartimos esta información con la autoridad competente a fin de que se investigue. Entonces, esta plataforma es una herramienta cívica que le es útil al ciudadano para no solamente documentar, sino también saber qué pasa con estos casos, y por eso para nosotros es muy importante comunicar y colaborar también con la autoridad competente para prevenir actos de corrupción durante el proceso electoral y para evitar que una persona no pueda ejercer plenamente su derecho de votar. Definitivamente, y aparte de todo, su derecho a ser vacunado, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con operadores del gobierno federal que lleguen a querer ofrecer esto y la persona que lo reciba no sea partidario del presidente? Porque el presidente tiene que saber, hay 30 millones de personas que votaron por él. No sabemos cuántos millones de arrepentidos, pero sí sabemos que hay 128 millones de mexicanos. Por lo tanto, no son todos los que están a favor de la Cuarta Transformación. Entonces, el uso de esta vacuna podría llegar a discriminar a ciertos sectores de la población por no ser partidarios de Andrés Manuel López Obrador. Y no lo hablo porque venga una indicación directa por parte de Morena ni por parte del presidente, pero sí se puede interpretar esta indicación por parte de los siervos de la nación o de los que estén aplicando las vacunas, que si tú llegas con algún otro pensamiento que no sea López Obradorista, seas discriminado. Hay que tener en consideración. Por supuesto. Aquí, bueno, yo quiero contar una cosa. Evidentemente, el presidente gobierna para todas y todos los mexicanos, no únicamente para quienes votaron por él. Eso es en principio.
En segundo lugar, creo que hay una gran responsabilidad política que deben ejercer los funcionarios públicos y, por supuesto, los representantes de los partidos políticos en una contienda electoral. Y aquí debemos enfatizar, por supuesto, la importancia de la comunicación política. Esta comunicación que debe haber entre el gobierno y los ciudadanos, y en este caso entre las autoridades electorales, los jugadores en el proceso electoral y los posibles electores, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos ser muy responsables en el uso de la información y en no lucrar y en no, tomar una ventaja con fines electorales de este plan de vacunación, precisamente para evitar que se pierda la competencia, uno de los principios que por supuesto defiende la autoridad electoral, y la posibilidad también de tener el piso parejo, ¿no? Las mismas condiciones de competencia en materia electoral y, por supuesto, de evitar que haya en ese sentido posibles actos de corrupción. El presidente ha enfatizado, ha hecho un llamado a su partido, a los miembros de su partido, para evitar este tipo de prácticas, pero ahora, evidentemente, los actos y los comportamientos de los funcionarios públicos, el procedimiento de ellos y, por supuesto, de quienes aspiran a mantenerse o a acceder a un cargo de elección popular, tiene que ser congruente. Lo mismo tiene que pasar con todos los partidos políticos. Morena, porque es el partido político en el poder, pero los partidos opositores también en ese sentido, evidentemente deberían buscar justamente que toda la ciudadanía, sin distingo alguno, pudieran votar libremente, ejercer su derecho a votar y decidir en la elección. Entonces, creo que no debe haber incongruencias en la comunicación. Lo que se dice es lo que se tiene que hacer. Entonces, claro, si ocurren este tipo de incidencias, la ciudadanía también tiene derecho a saber qué está pasando y es responsabilidad de la autoridad electoral, es su facultad investigar y en su caso sancionar a aquellos actores que no respeten las reglas del juego. Ojalá, Maribel, esta iniciativa que están haciendo a través del Tecnológico Monterrey tenga la resonancia en los tribunales electorales y tenga la resonancia en donde tenga que tenerla y no sea un recurso que de repente desaparezca en lo que serán seguramente unas elecciones históricas que van a ser, lo anticipo, Maribel, imputadas por todos lados y vamos a tener que recuperar a nuestro país independientemente de cómo sea. No podemos dejar de creer en las formas democráticas, Maribel, y creo que nuestra apuesta debe de seguir ahí. Si perdemos las formas democráticas, y pónganle atención, si las perdemos, lo único que quedará será el conflicto y el enfrentamiento. Entonces hay que poner esto sobre la balanza. Maribel, te agradezco mucho, en verdad, gracias, y te abro los micrófonos de este lugar para seguir platicando sobre lo que será trascendente para nuestro país. Por supuesto, te agradezco, cuenta con ello y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Maribel Flores, profesora investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey.